Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática, lección número 12, el profeta sin descanso. Soy Rodolfo Camavilca, el pastor que te estará indicando este breve repaso. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos en estos momentos. Queremos que tu presencia esté en medio de nuestra vida, de nuestra salud y sobre todo para poder entender esta preciosa gema de esta lección de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana hemos podido comprender la historia justamente de lo que hemos estado viendo, el profeta sin descanso, acerca de Jonás. Tú no puedes descansar completamente en Cristo cuando sabes que está pasando algo en contra de su voluntad. Jonás fue un hombre tanto como tú, como yo, pero estaba fuera de foco, sin descanso, con ansiedad. No descansaba completamente en Dios por lo que le había dicho y no encontró descanso también en la huida, sino en lo profundo del abismo. Es necesario llegar a un abismo todavía para cumplir los retos de llevar el evangelio a otras personas, cumplir la misión. ¿No fue el propósito del profeta? ¿No descansó acaso en la presencia de Dios? ¿Por qué tuvo que pasar muchos desafíos en su vida? A tal punto de poderse enojar. Vamos viendo, ¿no? Esta escena, ¿no? Huyendo sin descanso. Vemos en esta parte muy importante aquí. Concéntrate y dime, ¿por qué huyó Jonás? ¿Por no hacer caso? La voz de Dios de ir a Nínive y de predicar. Si vemos psicológicamente en ello, Jonás tuvo que huir por un mecanismo automático de su perseverancia. Y esa es justamente una lección que nosotros debemos aprender. De si no, o sea, tengo un problema y automáticamente para salirme de ese problema tengo que huir, tengo que escapar. Y automáticamente se prende el foquito y decir, mejor hasta aquí nomás. Y es un pensamiento también apresurado, ¿no? De tomar decisiones rápidas hacia otro rumbo. Y ustedes más que nada conocen la historia, cómo se fue en el barco, estaba ahí, estaba a punto de destruirse. También tomaron otra circunstancia, otra situación, los hombres que estaban allí. Primeramente, tomaron un pensamiento catastrófico. Tuvieron la creencia que se va a destruir el barco, vamos a perecer, vamos a morir. Y ahí justamente la creencia irracional termina afectando a todas las actitudes de todos ellos, en su comportamiento y su decisión, echando la culpa a este hombre de Dios, a este profeta, que fue Jonás. Jonás cae preso de echarse la culpa. Ahora, ¿qué pasó en él? Echarse la culpa, echarse el temor a ese error, hizo prender el pensamiento automáticamente de pensar, no, hasta acá nomás. Es mejor que me echen a mí para desatar justamente esta furia que está pasando en estos momentos. Ellos, mientras en cambio, recurrieron también a sus problemas, a sus dioses que cada uno invocó, pero también echaron la culpa al profeta. O sea, ahora, automáticamente, uno del otro estaban, como dice, en negativo. Jonás tomó decisiones muy apresuradas que no debería haber hecho. Primeramente hubiera orado, hubiera dicho, si esto es justamente de Dios, mejor oremos, vamos a invocarlo. Pero automáticamente es, láncenme. Y aquí no solamente podemos decir ese pensamiento que nos puede sucumbir a cualquiera.
donde podemos tomar acciones inmerecidas, echándonos también, como dice, la culpa. Se los dije, se los advertí, en muchas ocasiones de repente te ha pasado, no lo sé, pero también corregir ello. Ahora, vemos que desde el fondo, ya desde ya ese animal que estaba ahí, no fue precisamente una ballena, sino justamente una bestia que lo había comido a Jonás. Ahora, ahí desde ese vientre, él clamó, y ahí vemos como dice la provisión de Dios del milagro absoluto. Por eso la pregunta fue desde el inicio, ¿fue necesario caer presa de ahí? No, porque sin embargo Dios tuvo misericordia de este profeta para poder seguir cumpliendo su objetivo. Ya, puesta arriba se fue a la ciudad a predicar, pero él así con muchas dudas, mucha incertidumbre. Y eso es también lo que ocurre dentro de nosotros cuando no tomamos decisiones y que realmente se puedan cumplir sí o sí. Si voy a predicar, tengo que predicar de principio a fin de cumplir ese objetivo. Si me desanimo en el camino, que va a pasar estas cosas, que esto, que el otro, tomar la rienda de huida, realmente las cosas no van a salir. Dicho y claro, predicó, la gente se arrepintió y automáticamente vemos un milagro de salvar a todo Nínive. Y ya en el último capítulo vemos otra gran diferencia de que realmente el ser humano muchas veces anda enojado en su vida. De repente estaré hablando para una persona que ha perdido seres familiares, ha perdido de repente el trabajo, le ha costado reinventarse, también pasó por problemas, por desafíos, no sé, todos en algún momento podemos estar enojados, pero a todos nos va a pasar justamente ese quiebre dentro de nuestra vida. Porque el ser humano es ser humano, no podemos ser Dios. Pero lo que fue el detalle que Jonás falló es justamente, y le dice Dios, ¿por qué te enojas tanto? Si yo hice como hice crecer ello, una planta, y de la noche a la mañana ya no le cubría, ya no le hacía sombra, ¿por qué te enojas? Y también, ¿no? ¿No habría yo de compadecerme también yo de Nínive? O sea, quede en esa pregunta. Y decimos justamente, es un error garrafal molestarse. Yo no sé cómo se encontraría Jonás enojado con el mismo Señor por todas las cosas y también de repente estaré hablando por una persona que está enojado por muchas circunstancias de la vida y me estás escuchando en esta ocasión. Primer consejo para deshacer el enojo de tu vida. Respira profundamente. No te lo tomes todo a pecho. Si realmente has pasado por un momento desastroso, has perdido un ser familiar que no merecía morir, tranquilo, estás vivo, tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes a tus hermanos de la iglesia que también han estado orando, han estado llamándote, quizás algunos. Respira hondo y sigue. Haz respiraciones por las mañanas, quizás antes de acostarse, es bueno. Y decir la palabra nunca o siempre, olvídate dentro de tu mente porque realmente son los detallantes para un enojo eficaz. Eficaz, ¿por qué? Porque son la bomba de tiempo del ser humano. Nunca, nunca pones eso en la mesa, nunca haces las cosas bien, o siempre pasa esto lo mismo. Y eso es lo que fue también dentro de Jonás. Señor, yo sé que siempre tú eres bueno y bondadoso, sabía que no ibas, nunca pensé, y te das cuenta. Por eso recórtalo dentro de tu vida y aprende a memorizar versículos de memoria. Recuerda la ruta de poder llegar hacia el objetivo. Si estás peleado con alguien, familiar, amigo,
o trabajador, realmente traza el objetivo por el cual realmente se han reunido y no te pongas asperezas dentro de tu vida. Vence por medio de la lógica. ¿Por qué me enojé? De repente por breve, por algo corto, o de repente también dentro de tu matrimonio algo pequeño. Toma las cosas para bien, no lo tomas para mal. Y finalmente, eh, el enojo te quita los valores que tú tienes. Realmente es un asalto de estar enojado por circunstancias de la vida, por lo que nos ha pasado, sí, y no tienes la culpa. Te digo en el nombre del Señor que tú eres valioso, eres valiosa y que tú puedes mucho. Por eso, a veces nos sentimos lastimados, pero la mejor solución es justamente de reorganizar tus ideas, las circunstancias, por qué pasó, y si estoy vivo, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el motivo que me mueve? ¿Cuál es lo que estoy ahora haciendo, trabajando o en casa? Que nadie te robe tu paciencia. Todos merecemos molestarnos, pero no de la debida manera. Quizás hasta Jonás, como se molestó con el mismo Dios, pero no debemos llegar a ese caso. Sigue los consejos y descansarás plenamente en los brazos del Señor. Querido Padre, te pido tu bendición especial sobre cada hijo, hija tuya, que esté pasando por momentos muy desesperantes dentro de su vida. Ayúdalos, porque nadie puede estar en estos momentos pasando ruina, tristeza o dolor por todas las pérdidas que estemos pasando. Sin embargo, tú eres un Dios que busca comunión, que busca hablar continuamente a través de la oración. Acompáñanos y dirígenos. Gracias por esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No te olvides de seguirnos. Una razón para vivir. Dale like y comparte este hermoso mensaje